Que el ejemplo de los santos mártires nos acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, pues, nos recuerda un pasaje más de esa confrontación de Jesús con las autoridades judías. Pero esta vez lo hace precisamente apelando a la historia del mismo pueblo. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente la parábola que ocupa en este caso Jesús es una parábola que refleja bastante la actitud que ha tenido el pueblo de Israel para con todos los enviados del Señor, en este caso los profetas. Si nosotros revisamos los diferentes profetas que han pasado por el pueblo de Israel, nos daremos cuenta que todos tienen algunas similitudes en cuanto a su relación con el pueblo. Y es que hay dos cosas que suceden con ellos. Cuando los profetas se alzan para, precisamente, alzar la voz en nombre del Señor, lo hace porque el pueblo se ha extraviado, porque el pueblo está haciendo las cosas de una manera distinta a lo que quiere Dios, y por eso hace surgir al profeta. Pero obviamente la gente imbuida en esa mala actitud, cuando escucha al profeta, no le gusta lo que escucha de parte del enviado de Dios. Y eso es algo que lastimosamente a la mayoría de profetas les ha pasado. No agrada, no gusta lo que ellos tienen que decir de parte de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a atentar contra él. Hemos visto demasiados ejemplos de los profetas cómo han sufrido. Muchos fueron precisamente asesinados, otros pues simplemente fueron torturados, como el caso de Jeremías y de tantos otros profetas. Y por último nos encontramos ante Jesús, el cual es enviado por último por Dios, luego de toda esa seguida de profetas, esperando que al menos a él se le escuchen, por ser el hijo del dueño de la viña. Pero tampoco le escucharon, y es más, hicieron todavía con él algo peor. Lo golpearon, lo maltrataron y después lo mataron, pensando que con eso se libraban de ciertos estorbos. Pero al final dice Jesús, el problema es de que ellos al matar al hijo hicieron su propia sentencia, porque ese acto de muerte llevará a que Dios a ellos los condene, a que Dios a ellos los condene a la muerte eterna y a negarles la salvación. ¿Por qué? Porque les dio las oportunidades necesarias con los profetas, con el Hijo de Dios, para que su vida cambiara, para que ellos se dieran cuenta de que ellos no eran los dueños de la viña, no eran dueños de la fe, no eran dueños de las cosas de las cuales las autoridades judías se creían en realidad los dueños, sino que era Dios. Eso no lo comprendían ellos. Los profetas, Jesús, lo intentaron dar a entender, pero ellos siguieron sin entender. Y eso a nosotros
nos da una gran lección y también nos confronta en nuestra vida, a modo de que nosotros comprendamos de que también debemos de aprender a escuchar a Dios y a nunca creer nosotros dueños de nuestra propia vida y de nuestra propia fe, sino que debemos escuchar siempre a Jesús para evitar matar la presencia de Jesús en nuestro corazón y así obtener desgraciadamente un boleto a la maldición eterna en el infierno.